buenas tardes, ¿cómo estás? Como habíamos dicho, la transmisión del día de hoy para hablar sobre dengue, que está en toda Latinoamérica pues muy en boga porque como ya está lloviendo, pues los mosquitos se crían, se reproducen con facilidad por las acumulaciones de agua que hay, ¿verdad? Entonces siempre cada año yo hablo sobre dengue porque pues está lejos de acabarse aquí en México y me imagino que en los otros países también. Entonces vamos a hacer un repaso rápido y también voy a darte una conclusión muy importante que te va a ayudar bastante. En primer lugar, el dengue no es una infección bacteriana, ni por hongos, ni nada de eso, simplemente es un virus, la familia es Flavivirus y la transmite un mosquito. El mosquito Aedes aegypti, principalmente, bueno, exclusivamente la hembra es la que nos pasa el virus del dengue, que hace pues que se desarrollen los síntomas de la enfermedad. En el mundo hay 400 millones de personas que cada año se infectan por dengue y solamente 100 de ellas, 100 millones de esas personas tienen síntomas. Por eso es muy frecuente que veamos dengue hemorrágico o dengue complicado, porque la primera infección que tenemos de dengue no nos damos cuenta muchos de nosotros, podría parecer hasta un simple cuadro gripal. Y como ya tenemos las defensas contra esa primera infección, todas las que vengan después van a provocar el dengue hemorrágico. Hay 4 tipos de virus de dengue. Cada vez que te enfermas por el virus contra ese que te enfermó, ya no hay otra vez posibilidad de que lo contraigas. Pero bueno, hay 4 posibilidades en la vida de desarrollar la enfermedad. Aquí es bien importante establecer que le dicen la fiebre quiebrahuesos. Dicen que se siente muy feo. Yo nunca he tenido, ni he tenido ningún familiar que la tenga, pero los pacientes sí la manifiestan de una gran intensidad. Y es una enfermedad muy interesante porque todo va ocurriendo tal cual fuera una bola de cristal, tal cual fuera como una predicción de lo que podemos ver. El dengue es una enfermedad maravillosamente precisa, entiéndase maravillosamente para fines prácticos clínicos, ya que tal cual está en los libros, así se comporta sin muchas sorpresas. Un paciente que tiene la enfermedad desde el día 1 más o menos promedio hasta el día 7 o día 10, donde van sucediendo los diferentes acontecimientos que hasta parece que uno puede ver el futuro. No hay que hacerle confianza, es una enfermedad que cobra vidas, puede haber muertes por dengue, son muy pocas, pero sí sucede. El dengue tiene 3 fases. La primera es la fiebre por dengue, o la fiebre, el periodo febril. En ese momento el paciente se quejará de dolor de huesos, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, por ejemplo, lo que ya todo el mundo sabemos. Y eso empieza del primer día. El paciente con dengue tiene fiebre desde el primer momento. Y empiezas y dices, bueno, tengo fiebre, no me duele otra cosa, tengo calentura, ¿qué tendré? Decimos nosotros que un paciente que vive en una zona donde hay mosquitos, donde se crían mosquitos, por ejemplo México es una zona muy muy abundante en esto, que empieza con fiebre sin que le duela más nada, hay que considerar dengue cuando tienes calentura y no tienes ningún otro dato de dónde pueda venir la infección. Importante tenerlo en mente. Sin embargo, después de la fase febril viene la fase crítica. La fase crítica empieza más o menos en el día 3 y es donde el cuerpo va a empezar a dar señales de que potencialmente podría progresar a lo más grave, que es el choque por dengue. El paciente en la fase crítica es donde experimenta principalmente dolor abdominal, vómitos de manera importante, puede tener acumulación de líquido en los pulmones o derrame pleural. Y también puede tener sangrado, pueden aparecer los puntitos rojos en toda la piel, las llamadas petequias, por ejemplo, o darnos la prueba del torniquete positiva que te compartí previamente el día de ayer, que es cuando queremos saber si hay datos de sangrado pero no son muy evidentes. Con la prueba del torniquete los buscamos.
Sin embargo, en la fase crítica, que va desde el día 3 hasta el día 7, el paciente puede acabar en choque. Decimos que hasta que el paciente no salga de la fase crítica, prácticamente no la libra. Entonces, hasta el día 7, si una persona con dengue ha estado bien dentro de lo que cabe, ya es difícil que después del día 7 de evolución de la enfermedad se ponga mal. Es muy complicado. Y después vendrá una fase de recuperación que durará 2 a 3 semanas aproximadamente. El paciente que se recupera del dengue puede seguir con fatiga o algo de dolor durante ese periodo de 15 a 21 días. Durante la fase crítica, esa que va del día 3 al día 7, es cuando el cuerpo puede empezar a perder o a tener fugas capilares plasmáticas, o puede empezar a perder presión arterial, poniendo al paciente muy grave. Si a mí me preguntas, yo he visto y he tratado 2 defunciones por dengue en mi carrera como médico, y es realmente tristemente impresionante. Bueno, entonces, cuando una persona tiene dengue es muy común que de repente se haga exámenes desde el primer día porque quieren saber si es o no es. Es inútil. El dengue, dentro de lo maravilloso que se comporta clínicamente, es una enfermedad que se sostiene en cuanto a que hasta determinado día se empieza a alterar los exámenes de laboratorio. La fase, por ejemplo, crítica, que empieza en el día 3, ahí es donde empieza a bajar las plaquetas, o puede bajar los leucocitos o defensas, como le decimos a los pacientes o a las personas que no son médicas. Cualquier examen que tú te hagas antes del día 3, si sospechas que tienes dengue, solamente te puede servir como parámetro comparativo para cuando empieces a tener alteraciones, pero realmente, por ejemplo, tomar los anticuerpos contra el dengue, los mentados IgM, es inútil. Salen positivos hasta el día 4 y hay quien los hace positivos hasta el día 15. Pero eso sí, a partir del día 3, una persona que tenga dengue prácticamente todos los días va a estarse tomando una biometría hemática para estar viendo cómo van descendiendo las defensas o los leucocitos y las plaquetas. Puede llegar un momento entre el día 3 y el día 7 que las plaquetas sean tan bajas que haya que hospitalizar para transfundir, aunque no es tan frecuente que se llegue a esos extremos. Entonces, importante otra vez, cuando los pacientes tienen fiebre la hacen desde el primer día por lo general, sin otra causa aparente, pero también es importante mencionar que en el día 5 es cuando en promedio la fiebre se va. Entonces la gente dice, bueno, tengo dengue, pero ya se me quitó la fiebre y está en el día 5. Hay que tener cuidado, que se vaya la fiebre solo significa que la fase crítica entra en su peor momento. Los pacientes que se van a poner muy graves por dengue lo hacen entre el día 6 y el día 7, que es cuando la fiebre ya tiene 24 horas que se ha ido. No hay que confiarse. Si tienes dengue y se te quita la fiebre, no significa necesariamente que las cosas vayan mejor. Viene lo más pesado y en donde hay que estar más atentos. Y aquí, por ejemplo, bueno, hablando de las opciones de tratamiento, antes de pasar a eso, debo decirte que toda esta asesoría, si tú crees que tienes dengue o tienes fiebre sin ninguna causa aparente, tienes que ir con el médico desde el primer día para que le des seguimiento a tu caso con los exámenes de sangre todos los días y ver cómo se van comportando. No puedes dejarlos hasta que te diga que ya prácticamente entraste a la fase de recuperación. ¿Ok? Tratamientos, bueno, preventivo. La vacuna, realmente sí existe la vacuna contra el dengue, pero su protección es muy pobre, aunque sí puede atenuar la respuesta del cuerpo cuando se infecte por dengue. Se le aplica a personas que ya tengan documentada alguna infección por dengue en su vida. Si tú nunca has tenido dengue, la vacuna no se te pone. De todas maneras, dista mucho todavía de darnos los resultados que queremos, pero como cada vez que te infectas por dengue desarrollas defensas para toda la vida, pues hay muchas esperanzas en que llegue el momento en que vacunándonos se pueda prevenirse todas las cepas virales del virus, pues, del dengue, ¿no?
Sin embargo, el tiempo promedio en lo que esperamos una vacuna realmente exitosa es de aquí a unos 5 años más o menos, o 4. Todavía falta rato. Tratamientos: no se puede tomar nada que no sea paracetamol, principalmente. Y si por alguna muy mala suerte, que a mí nunca me ha tocado ver, eres alérgico al paracetamol, la neumelubrina o el metamizol sódico, que es lo mismo, pues es una opción secundaria. Paracetamol es lo mejor. Y quiero que te quede bien claro, es una infección viral. Y el virus, si todo sale bien, tu cuerpo lo controlará, lo desechará, se quedará con las defensas que evitarán que te vuelva a infectar, pero solo se aliviará. El tratamiento que yo te voy a dar es de sostén solamente. Estaremos en contacto, seguramente estaremos viendo diariamente resultados de laboratorio, pero no hay ningún tratamiento curativo. En internet pululan realmente tratamientos donde ofrecen curarte del dengue, pero en realidad es una mentira y es una estafa, y cobran muy buen dinero por ese fraude. El dengue se va a curar conmigo o sin mí, pero si es necesaria la atención médica y el seguimiento médico para detectar a tiempo si nuestro paciente requiere hospitalizarse o puede tener potenciales complicaciones o ponerse muy grave. No dejes de darme tus preguntas. Si tienes alguna duda, déjala saber en los comentarios. Antes de despedirme, Nayeli García, hola. Carol Mata, hola. Gloria del Carmen Angulo Solís, un beso, madre. Elda Romero, ok, apuntaré el tema. Seb Hernández, Claribel, Alejandra Vera, hola. Buceo Panamá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esa es la enfermedad del dengue, descrita de una manera breve. Deshazte de todos los acúmulos de agua que tengas en tu casa. Cada vez que llueva, limpia. Puedes clorar el agua de tu pileta en tu lavadero como medida preventiva. Ya no se fumiga prácticamente. Muchos de los mosquitos que transmiten el dengue habitan dentro de nuestra casa. Si puedes, consíguete una raqueta eléctrica de esa. Aparte de que te entretienes un rato, pues eliminas a varios de ellos sin usar insecticida. Pero sí, usa mosquiteros en tu vivienda, y cuidado con los niños, hay que tener mucho cuidado con ellos. El dengue siempre me ha parecido fascinante porque me permite predecir cómo se va a comportar, y voy viendo cómo a partir del tercer día se alteran los laboratoriales, y puedo saber cómo a partir del día séptimo en adelante, ya finales del séptimo, principios del octavo, mejoran. Y los pacientes se maravillan porque parece que uno puede ver el futuro. En realidad no, es una enfermedad que es fascinante y que se comporta muy de acuerdo a lo que está descrito en los libros, ¿no? Eso sí, potencialmente mortal. Yo soy el Dr. Zamora. Puedes dejarme en los comentarios qué enfermedad quisieras que hablara. Lo empecé a hacer así porque es más práctico y es más rápido. De aquí a que grabo en YouTube, lo corto, lo pego, lo edito, etcétera. Creo que es mejor así, aunque carezcamos de los efectos especiales rudimentarios que tenían mis videos. Comparte este video aunque te cueste trabajo.